buenas tardes. Bienvenidos a todos y agradecidos por su presencia en esta tarde. Vamos a comenzar este encuentro académico virtual que lleva por título Diego de Pantoja y las relaciones entre China e Iberoamérica. El pasado mes de abril hacíamos 450 años, ¿no? En el mes de abril de 1571 nacía en Valdemoro el futuro jesuita Diego de Pantoja, que falleció en Macao en 1618, por lo que en este año, como ya hemos indicado, celebramos el 450 aniversario de su nacimiento. Pantoja es uno de los grandes personajes de la historia, tanto de la Iglesia como de la sociedad civil, y a la par uno de sus grandes desconocidos. Él ha sido realmente uno de los puentes que ha unido Asia, especialmente la gran nación china, y los países occidentales, de manera especial aquellos que en aquel momento estaban englobados por las coronas española y portuguesa. Su vocación jesuita le llevó a solicitar partir hacia las misiones que la compañía tenía en Asia. Destinado en primer lugar a Japón, terminó en las primeras misiones que los jesuitas tuvieron en China. Junto al conocido Matteo Ricci, desarrolló todo un sistema de diálogo cultural para acercar la fe cristiana a la milenaria civilización china. Fue el primer hispano que pudo penetrar en la ciudad prohibida de Beijing y dialogar con el emperador. Allí le mostró los conocimientos científicos occidentales, especialmente en materia matemática, astronómica y musical. Consiguió que el propio emperador le cediera un terreno para poder enterrar a su maestro Ricci, lo que de facto era considerado como un reconocimiento de su obra y un permiso para poder anunciar la fe católica. Su valía se puso de manifiesto cuando el pasado 2018 el gobierno de la República Popular China acogió la propuesta del Instituto Cervantes para celebrar el año Diego de Pantoja. El país asiático reconocía toda la labor científica y cultural que había realizado este hombre junto a sus compañeros jesuitas. La llegada de Pantoja hasta la corte imperial de Beijing se convierte así en un referente actual de cómo la fe debe ser promotora del desarrollo humano en sus múltiples variantes. La figura del jesuita es modelo del hombre de fe que es capaz de dialogar con todas las formas culturales posibles para mostrar la verdad de la resurrección, aunque estén aparentemente muy alejadas de las nuestras. Además de la predicación de la fe, le debemos a Diego de Pantoja el ser el primer gran embajador de China en toda Europa y América, con diversos escritos en los que describía las costumbres del país asiático. Con ello se ponía en valor a esta nación, librándola de los tópicos existentes en la época. Unido a esto se encuentra la redacción de diversas obras científicas y religiosas en chino de la época, con los que fomentó el desarrollo científico del Imperio Asiático y de los que se sirvió para la catequización. Por ello debemos afirmar que sin lugar a dudas fue el primer gran puente entre China y Occidente. La diócesis de Getafe, a través de su Delegación para la Cultura, quiere dar a conocer a este jesuita admirable a través de diversas iniciativas a lo largo de este curso. En concreto, nos referimos no solo a este encuentro académico virtual, que quiere ser un ámbito de diálogo científico en el que se muestra la figura de Pantoja y su contexto social y cultural. Para ello, hemos pedido a los ponentes que hagan una retrospectiva histórica sobre las relaciones entre la nación asiática y todos los países iberoamericanos, con un énfasis especial en España. Quiero agradecer a cada uno de los ponentes la acogida de la invitación que les hicimos desde nuestra delegación. Junto a este acto académico, el próximo 29 de mayo, a las 17 horas, en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Valdemoro, donde descansan los familiares de Pantoja, tendremos un funeral en chino con la comunidad católica china presente en Madrid. A continuación, una conferencia pronunciada en chino por el profesor Ignacio Ramos, de la Universidad Pontificia de Comillas. Y el 31 de mayo, a las 17 horas, en la misma parroquia tendremos un funeral en español. Tras ella tendrá lugar una conferencia divulgativa del hermano Venceslao Soto, del Archivum Romanum Societatis Jesu y biógrafo de Diego de Pantoja. Nos presentará también en ese acto su último libro sobre Diego de Pantoja, titulado El jesuita Diego de Pantoja,
1571-1618, en la ciudad prohibida de Beijing, editado por la editorial Serión en Aranjuez en este 2021. La fe cristiana siempre ha sido generadora de cultura. Pantoja nos muestra que el Evangelio no solo no destruye, sino que enriquece las propias tradiciones culturales de los países, al igual que contribuye al desarrollo tecnológico y científico. Espero que este acto nos ayude a descubrir a este gigante, Diego de Pantoja, que se convirtió, probablemente sin pretenderlo, en un puente entre China y el resto del mundo. Sin más, tiene la palabra don Ginés García Beltrán, obispo de Getafe. Un saludo cordial a todos los participantes en este encuentro académico sobre Diego de Pantoja y las relaciones entre China e Iberoamérica, tanto a los ponentes como a los que siguen este encuentro. Decía San Pablo VI, pocas semanas antes de su muerte, que el amor por las misiones es amor por la Iglesia, es amor por Cristo. Ningún cristiano puede replegarse sobre sí mismo, sino que debe estar abierto a las necesidades espirituales de aquellos que no conocen a Cristo, y son cientos de millones. Hasta aquí las palabras de San Pablo VI. Como se ha dicho, hace 450 años nacía en Valdemoro Diego de Pantoja. Esta efeméride se convierte en la oportunidad de poner en valor la vida de este jesuita que tan fielmente encarna el ideal misionero cristiano. En una época de la Iglesia en que el magisterio de los papas nos invita a todos los fieles a una nueva evangelización, nada puede hacernos tanto bien como redescubrir ese ardor misionero en nuestra raíz y en nuestra historia. Así lo ha escrito el jesuita Wenceslao Soto, ponente invitado en este acto, cuando afirma en su reciente biografía sobre Diego de Pantoja: está bien reforzar la propia identidad con realidades históricas que nos recuerdan lo que tenemos que ser y hacer, no para vanagloriarnos ni para añorar otros tiempos, sino para mantener la utopía a pesar de nuestras limitaciones y desde el pasado lanzarse al futuro. Diego de Pantoja, misionero jesuita, que movido por el amor a Cristo siente el deseo de darlo a conocer allí donde nunca se ha oído pronunciar su nombre. Una vocación misionera seguramente nacida de la lectura de las cartas de San Francisco Javier, pero que encontró su oportunidad ante la visita del provincial de Japón a Castilla, el padre Gil de la Mata, al que confiará su deseo de ser misionero en China. Aunque en un primer momento sus superiores decidieron que su destino sería Japón, la providencia hará que, estando ya en Macao, se le destine finalmente a China. Pantoja, tras vicisitudes y dificultades para poder llegar a China y a su capital, Beijing, llevará a cabo una intensa labor entre la corte del emperador Min Baili y los mandarines, pero también la evangelización de los sencillos, que comenzaban entonces a abrirse a la fe sin ocultar la cruz de la persecución que llevará al aparente fracaso que supuso su expulsión de China en 1617. Si algo es especialmente destacable en la labor misionera de Pantoja, será la tarea de inculturación del Evangelio, siguiendo las líneas maestras del acomodamiento para la evangelización y expansión de la Iglesia en Oriente, que podrían resumirse en 4: dominio de la lengua nativa, respeto a las culturas autóctonas, resistencia a la mentalidad comercial y colonizadora en términos políticos, y disposición para preparar la existencia de un clero y una jerarquía de nativos, dadas estas por el visitador Alessandro Balignano. Pantoja se insertará en el surco preparado por Matteo Ricci, donde la adaptación cultural se apoyará en 3 elementos que posteriormente se demostrarán muy acertados. En primer lugar, adoptar un modo de vida basado en el sistema ético-social de Confucio, considerado como una filosofía y no como una religión.
el uso de una terminología para exponer la fe que tuviera en cuenta su concepción cultural. Y por último, la aceptación de los ritos y costumbres que se observaban hacia Confucio y los antepasados difuntos, asumidos como ritos sociales y no religiosos. Este camino emprendido por estos jesuitas se vería truncado por la disputa de los ritos chinos, llevando a la condena en 1741 y que a la postre tendría como consecuencia la expulsión de todos los misioneros de China en 1746. Tendrían que pasar casi 3 siglos para que otro jesuita, sucesor de San Pedro, el Papa Francisco, afirmara en un documento del magisterio: es imperiosa la necesidad de evangelizar las culturas para inculturar el Evangelio. En los países de tradición católica se tratará de acompañar, cuidar y fortalecer la riqueza que ya existe, y en los países de otras tradiciones religiosas o profundamente secularizados se tratará de procurar nuevos procesos de evangelización de la cultura, aunque supongan proyectos a muy largo plazo. Es un texto de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Es pues esta labor inculturadora de Pantoja tan actual la que nos llama hoy la atención, viendo cómo es capaz de adoptar un nombre chino, Pag Dibo, como no solo aprendió la lengua, sino que también desarrolló un sistema de transcripción fonética que tanto ayudó a otros a su aprendizaje como puso al servicio de la misión sus habilidades científicas y musicales, como fue capaz de redactar obras apologéticas en chino y como supo moverse con artes diplomáticas para conseguir el lugar para el enterramiento del padre Ricci, lo que supuso un estatus de estabilidad en la misión de Pekín. Todas estas capacidades humanas estuvieron siempre puestas al servicio de una tarea, la de que Jesucristo fuera conocido y amado por aquellos hombres y la Iglesia pudiera echar raíces en aquella tierra. Este sentimiento que nace en el corazón de todo misionero será el motor de toda su tarea durante los 21 años que pasará en China. Este encuentro académico es una ocasión para comprobar cómo esta joven diócesis de Getafe, formada en gran parte por personas venidas de otros lugares, tanto de España como del extranjero, se asienta también sobre una raíz misionera, sobre el trabajo de tantos evangelizadores populares, tantos sacerdotes y religiosos que han cultivado en esta tierra la fe del pueblo de Dios y que nos han legado el patrimonio histórico y espiritual que hoy disfrutamos nosotros. Agradezco de corazón a la Delegación para la Cultura su organización y también a cada uno de ustedes, los ponentes. Sus reflexiones desde diversos ámbitos nos ayudarán a conocer no solo al jesuita Pantoja, sino a comprender las históricas relaciones entre China y toda Iberoamérica. Quisiera agradecer especialmente la presencia de la consejera de Educación de la Embajada de Portugal ante España, doña Filipa Soares. También de modo particular a la Compañía de Jesús, que ha posibilitado que la diócesis pueda organizar este acto conmemorativo en el 450 aniversario del nacimiento de Diego de Pantoja. Deseo que todos los que vamos a participar en él aprendamos de Pantoja, este hombre que se convirtió en puente entre Oriente y Occidente. Espero contribuyamos a la difusión de la figura de Diego de Pantoja en nuestro tiempo y sea un acicate en la llamada misionera de todo cristiano, para que siguiendo la enseñanza de la Carta Magna de la evangelización en el mundo contemporáneo, la Evangelii Nunciandi, redescubramos que evangelizar constituye en efecto la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios,
perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa. Muchas gracias y deseo que este encuentro sea muy fructífero. Muchísimas gracias, don Ginés. Tiene la palabra el profesor Manuel Parada, coordinador y moderador del acto académico. Muchísimas gracias y de nuevo a todos bienvenidos a este evento que hoy nos reúne en torno al hilo conductor de Diego de Pantoja, ese jesuita que consteló verdaderamente el horizonte de temprana globalización, acomodación cultural, hibridación artística, que hoy en definitiva nos reúne y del que el mundo hispánico fue uno de los grandes pioneros junto a otras potencias como Portugal y por supuesto en relación con las posesiones hispánicas en el Nuevo Mundo. Como moderador me corresponde simplemente explicar la estructura del evento y moderar cada una de las intervenciones. Para que el público que acaba de llegar y que no ha podido leer el programa, debo recordar que en esta tarde disfrutaremos de 3 ponencias protagonizadas por 3 grandes expertos reconocidos internacionalmente. Cada una de ellas tendrá una extensión aproximada de 15 minutos y al final del evento habrá un debate y agradezco a todos los participantes interesados que vayan realizando sus preguntas a través del chat, de modo que podamos organizar un debate dinámico, constructivo, que podemos ir dividiendo en diversas secciones a medida que recibamos estas cuestiones. He de indicar asimismo que el evento se está grabando y que estará a disposición del público en Internet, de lo cual les informaremos puntualmente. Sin más, paso a explicar la biografía académica de nuestro primer ponente, el professor Sun Suu-Ji, a quien agradecemos su presenza. Il professore Sun Suu-Ji, Giovanni Battista Sun, è nato a Shanxi. Ordinato diacono per la diocesi di Jixian nel 2002, lo stesso anno ha iniziato a frequentare il seminario missionario di Macerata ed è stato ordinato sacerdote nella cattedrale di Macerata nel 2005. Tra i suoi numerosi titoli accademici vorrei sottolineare il dottorato in teologia dell'evangelizzazione presso la Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna a Bologna. Il professore Sun ha studiato prevalentemente l'evangelizzazione e l'inculturazione cristiana in Cina, in particolare attraverso Matteo Ricci e i suoi compagni, ed è direttore del Li Madou Center a Macerata. Professore, la ringraziamo moltissimo per la sua collaborazione e aspettiamo con molto interesse il suo intervento. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti, mi scuso innanzitutto per la lingua italiana perché non conosco lo spagnolo. Sono onorato di essere invitato per questa stupenda videoconferenza su un grande missionario, padre Diego de Pantoja. Mi sentite bene? Allora, inizio subito la mia relazione con un detto di Confucio che risponde un suo discepolo Zilu, il quale chiede cosa sia la morte. Confucio così risponde: non sappiamo ancora ciò che riguarda la vita. Come potremmo sapere ciò che riguarda la morte o dopo la morte? Fin dall'antichità i cinesi furono socioculturalmente umanisti e realisti legati alle realtà della terra, influenzati e rafforzati successivamente dal taoismo, soprattutto dal confucianesimo. Sul tema che mi è stato dato, come sono visti i gesuiti missionari dai cinesi di allora e di oggi, un detto popolare cinese sempre così dice Gai Guan Ding Luan. La conclusione viene definita soltanto dopo aver chiuso la bara, ossia la grandezza di un'opera, di un uomo, si comprende solo dalla sua fine. Qualcuno potrebbe dire che la bellissima figura di Pantoja viene messa in ombra di Ricci, il superiore della missione in Cina di allora, ma non dimentichiamo che a causa della controversia dei riti cinesi, anche Ricci stesso
è stato scordato per 3 secoli in Occidente, però mai dai cinesi. Ma questa è la storia, forse c'è da rifletterci il perché. I cinesi conoscono Pandora in particolar modo per 2 cose. La prima, la famosa richiesta della sepoltura per Ricci, la seconda, il libro più diffuso e famoso, conosciuto in Occidente come 7 Vittorie, secondo me meglio tradurre come Trattato dei 7 vizi e virtù, che lo vedremo in seguito. L'11 maggio il 1610 Ricci muore, confortato dai confratelli che lo riputavano un santo, con la consapevolezza di aver compiuto un'impresa straordinaria. L'imperatore Van Li, un decreto ottenuto con l'aiuto dei mandarini cinesi e con l'intelligenza e la diplomazia di Pandora, mai prima registrato nella storia, assegna il permesso di sepoltura per uno straniero in terra vicina. Vediamo un piccolo episodio come ci racconta la morte di Ricci dell'entrata della Compagnia di Gesù, Cristianità in Cina. Nel momento in cui il buon padre, indica padre Amado Ricci, era aspirato, i neofiti cinesi erano presenti in numero maggiore del solito. Da questi si innalzò subito un pianto così grande che fu necessario che fosse trattenuto dai confratelli che c'erano Pandora ed Ursis, i quali spiegavano che la morte dei giusti va onorata in modo un po' diverso da quelli degli altri. C'era infatti pericolo che un lutto eccessivo non sembrasse consono alla verità della nostra fede né alla gloria del Padre. Perciò, passati dal dolore scomposto alla lode, ognuno esaltava le virtù eroiche del Padre, rivolgendosi a lui con il titolo di un santo e apostolo della Cina. È davvero commovente che fin dall'inizio la missione è segnata da molte difficoltà, diffidenze, ostilità e nello stesso tempo tanta gioia e consolazione, ad esempio conversione, amicizia e sostegno dei mandarini e tanti cinesi civili. A causa della persecuzione di Nanjing, che fu un colpo terribile per Pandora ed Ursis, sono espulsi da Pechino e ritornati al punto di partenza. Quindi non c'è da stupirsi che pochi mesi dopo l'arrivo Pandora termina la sua vita terrena e sepolto a Macao, mentre nel cimitero di Zalar a Beijing, iniziato per suo merito fra le stelle tombali dei missionari gesuiti. Non vi è dunque quella di Pandora. Alle fatiche di una vita spessa per il servizio del Vangelo si aggiungono sempre le sofferenze. Fortunatamente le radici della presenza dei gesuiti a Pechino sono state piantate così solidamente che dopo breve tempo i gesuiti potranno tornare. Vale la pena di ricordare che le radici del cristianesimo piantate dai nestoriani e francescani furono sradicati. Proprio per questo motivo che ammiriamo ciò che hanno fatto i gesuiti, ossia i Ricci, Pandora e confratelli. Ad maggior dei gloria, il modo dei gesuiti ha trovato in padre Amado Ricci e padre Diego Pandora come dei più illustri originali interpreti. Come eccellenza aveva già sottolineato, Ricci e Pandora, per coronare il loro sogno di raggiungere gli estremi confini della terra, tutti e due passarono
a Coa, poi si trovava la tomba di San Francesco Saverio, morto in una isoletta cinese, Shangchuan, con il desiderio di entrare in Cina nel 1552, dopo 2 mesi la nascita di Ricci. È davvero straordinario così il disegno divino di Dio. Vorrei citare una parola di padre Benedetto XVI, il Papa Benedetto XVI, l'ammirazione verso padre Ricci non deve però far dimenticare il ruolo e l'influsso dei suoi interlocutori cinesi. Così direi l'evangelizzazione è stata resa possibile sia dalla collaborazione dei confratelli gesuiti in comunione. Il più così stretto collaboratore a Pechino era padre Pantoja, sia dalla collaborazione dei cinesi convertiti, e questo è nella dimensione di inculturazione. I padri rendono conto che in Cina che i libri si evangelizza più della predicazione diretta, ma dopo la morte di Ricci, Pantoja infatti inizia a scrivere prevalentemente dei libri, prima invece che andava più in campagna intorno a Beijing per evangelizzare. Qui cito 2 libri più famosi, Trattato dei 7 vizi in virtù, il capolavoro molto diffuso con tante prefazioni dei mandarini, 1614 pubblicato. Vorrei citare 2 collane famosissime, Tianxue Chuhan e Siku Quanshu, una collana imperiale. Quindi immaginate l'importanza di questo libro che è stato così viene messo nella collana imperiale. Noi non sappiamo esattamente quando questo libro è stato tradotto in giapponese, ma sappiamo 1700, quindi nemmeno 100 anni, in Giappone questo libro stesso viene censurato e proibito. In questo libro, diviso in 20 capitoli, uno dei 4 famosi pilastri della Chiesa nascente diciamo, pilastri della Chiesa in Cina, Wang Zheng si converte proprio in questo libro a merito di Pantoja, mentre il secondo libro, pubblicato nel 1616, Tianzhu Shi Xu Pian, sarebbe il seguito del catechismo ricciano, che voleva dare una continuità di quel libro capolavoro di Ricci sulla filosofia di teologia, di antropologia. Direi questo libro purtroppo già con il superiore di allora Longobardi inizia una impostazione diversa da quelli di Ricci, usando dei nomi molto, per i cinesi, molto incomprensibili, Padre, Figlio, Spirito Santo, si traduceva in questo libro Padre, Figlio, Spirito Santo, e che praticamente i caratteri messi insieme che non ha senso. Mentre per un altro libro, La Passione di Gesù, ne parlerà professore Soto in seguito. Vado avanti visto che il tempo che vola. La loro prima preoccupazione, come dicevo, di Valiniano fu non tanto l'evangelizzazione diretta che tengono nel cuore, ma la possibilità di rimanere in loco, ovviamente finalizzata alla futura diffusione della fede cristiana,
l'opera dei missionari va sempre letta in questa ottica, non per ridurli a semplici scienziati o umanisti. Oggi i cinesi riconoscono sempre questa identità dei missionari gesuiti, mentre in Occidente alcuni la rinnegano. È un fenomeno davvero strano, ma è così. Il senso della realtà è una costante antropologica che accomuna a tutti gli uomini di ogni tempo, razza, cultura, attraverso il continuo richiamo al senso della realtà. La ragione naturale diventa così recta ratio, ragione sapienziale. Il professore Olmi lo chiama il realismo sapienziale, che supera i limiti dell'esperienza immediata per elevarsi alla conoscenza di Dio e prepararsi alla rivelazione del suo mistero. Il metodo di inculturazione del Vangelo dei Gesuiti ammira una ricerca appassionata di tutti i semi evangelici presenti già all'interno della stessa tradizione filosofica spirituale cinese, con pieno rispetto, ma anche il rifiuto di ogni sincretismo e la costante ricerca dei linguaggi e delle vie per portare i cinesi all'incontro con Cristo nel contesto di una solida via ecclesiale. Qui cito ancora Papa Benedetto XVI, la missione dei Gesuiti dessa a ricercare la possibile armonia tra la nobile e millenaria civiltà cinese e la nobiltà cristiana, che è fermento di liberazione, di autentico rinnovamento all'interno di ogni società, essendo il Vangelo universale messaggio di salvezza destinato a tutti gli uomini. Qui cerco di concludere, visto il tempo, numerose le difficoltà incontrate dai padri missionari. Qui cito due in modo particolare. Una volta così, diciamo, arrivando a Pechino per presentare i doni all'imperatore, quindi c'era Ricci e Pantoja. Il 15 maggio 1600, con il parere favorevole dei mandarini di Nanjing, Ricci insieme a Pantoja riparte alla volta di Pechino. Il 3 luglio, giunti a Linqing, vengono arrestati dal potente eunuco Ma Tang, preposto alla riscossione della dogana in quella zona. Egli vuole intromettersi nell'offerta dei doni dell'imperatore, figurando come presentatore degli stranieri, dapprima bloccati sulla loro barca, poi trasferiti nella fortezza di Tianjin. Nel gelo e l'inverno i due padri attendono con crescente preoccupazione la risposta dell'imperatore. Quindi praticamente circa 6 mesi sono stati nella fortezza bloccati, così arresto domicilio. E poi l'altro, noi ricordiamo in occasione sempre nel 1605, 5 anni i due padri che stanno a Pechino, in occasione di una epidemia, visto che viviamo ancora pienamente nella pandemia. Così nella lettera di Ricci scrive: quest'anno fu questa città, e in questa città una malattia, specie di peste per essere contagiosa, che avessimo materie di mostrare con questi cristiani la carità cristiana, perché aiutassimo quei che erano infermi con quanto potessimo, del restorno assai edificati,
quindi sono stati edificati per essere in tempo né intimi amici si avvicinavano molto a loro. La carità che loro hanno manifestato, Pantoja e Ricci, proprio ha colpito fortemente ai cinesi, che ha aperto il cuore. Concludo con questa parola. Papa Benedetto XVI dicendo: la metodologia scientifica è una strategia pastorale, così che i padri usavano, da una parte sul rispetto delle sane usanze del luogo, che i neofiti cinesi non dovevano abbandonare quando abbracciavano la fede cristiana, dall'altra sulla consapevolezza che la rivelazione poteva ancora più valorizzarle e completarle. Mi ha colpito molto questa parola, io l'avevo pensato anche 1000 volte, ma uscendo dalla bocca del Papa Benedetto XVI mi ha davvero commosso. Fu proprio a partire da queste convinzioni e di come già aveva fatto i padri della Chiesa, dell'incontro del Vangelo con la cultura greca romana, imposto il loro lungimirante lavoro di inculturazione del cristianesimo in Cina, ricercando un'intesa costante con i dotti di quel paese. Direi che ci sono anche altre cose, ma mi fermo qui. Visto il tempo, Manuel, spero di essere La ringrazio moltissimo per la sua comprensione e il suo magnifico intervento. Abbiamo l'opportunità di proseguire nel dibattito più avanti. Grazie mille, professore. And we still invite the public to write their questions through the chat. Ahora debemos presentar a nuestro siguiente ponente de la tarde. Presentamos a la profesora doctora Cinta Krage-Noblet, quien nos hablará sobre un tema apasionante como son las mutuas relaciones artísticas entre China y España. La profesora Cinta Krage-Noblet es doctora por la Universidad de Leiden, en Holanda, máster en Arte y Arqueología de China por la School of Oriental and African Studies, el famoso SOAS de la Universidad de Londres, y asimismo licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora de la asignatura Arte de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Madrid y del máster de posgrado Perito Tasador de Obras de Arte y Antigüedades de la Universidad de Alcalá de Henares y de la Universidad Antonio de Nebrija. Es autora de varias publicaciones como La China Imperial y particularmente interesante para nosotros también Chinese Porcelain in Habsburg, Spain, que fue un estudio pionero de las colecciones de porcelana china en España desde el periodo habsbúrgico. Fue comisaria de la exposición Orientando la Mirada, celebrada en Madrid en 2009, y se encargó de la catalogación y exposición de la porcelana china de la nao San Diego en el Museo Naval de Madrid. Muchísimas gracias de nuevo, profesora Krage. Tiene la palabra. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias, Manuel, por tu amable presentación. Bueno, en primer lugar quiero decir que es un honor para mí estar esta tarde con todos ustedes, aunque sea virtualmente. Y bueno, quería empezar esta charla agradeciendo al profesor Jesús Folgado, pues claro, la organización de este encuentro. Voy a intentar compartir, a ver si puedo, mi PowerPoint. A ver. Compartir, a ver si... A ver si lo sé hacer, porque ahora me sale una cosa muy rara y como no lo hemos probado antes... a ver, ahora quizás sí, ¿no? Ahora sí. Perfecto, se ve correctamente. ¿Se ve bien? Bueno. A
ver, voy a minimizaros porque si no, no veo ahora. Para poner la pantalla grande y ya está. Ahora, ¿no? Fenomenal. Muchas gracias. Ya está. Bueno. Estupendo, bueno, pues ya está. Bueno, pues he estructurado mi intervención en dos bloques. Primero voy a hablar de la China que encontró Diego de Pantoja al inicio del siglo XVII y del intercambio artístico que se produjo entre los misioneros jesuitas y la corte del emperador Wanli. Después voy a tratar de los soportes artísticos chinos más demandados por la élite de la monarquía hispánica y voy a presentar algunas de esas piezas híbridas, ¿no?, artísticamente, pero me centraré, dado la limitación del tiempo, únicamente y muy superficialmente en tres soportes, en tres materiales: porcelana, seda y marfil. Cuando Diego de Pantoja llegó a la corte del emperador Wanli en la ciudad de Beijing, la dinastía Ming o Brillante llevaba 2 siglos en el poder y estaba en la cúspide de su gloria, disfrutando de un periodo de paz, estabilidad social y económico. Sus dominios territoriales eran los más vastos del planeta y su población de alrededor de 120 millones de habitantes equivalía a la de toda Europa. En el 1601, el emperador Wanli tenía 38 años de edad y, en palabras del historiador Albert Cheng, su corte era la más extravagante y ostentosa que había conocido la dinastía Ming. Sin embargo, desde la muerte del gran secretario Zhang Yucheng en 1582, que pueden ver en la imagen, el emperador Wanli llevaba una vida disipada, encerrado en la ciudad prohibida y mostrando escaso interés en los asuntos del Estado. De hecho, en su relación, Diego de Pantoja criticó abiertamente al emperador y citó: "Este rey de ahora que es ruin". Sin embargo, el mismo Diego de Pantoja narró que el emperador mostró un gran interés en conocer a los misioneros, ya que una de las primeras órdenes fue retratar a estos sacerdotes, dado que existía la norma de que no hubiese contacto entre él y las personas que no fueran de su mismo estatus. No sé si realmente se llegó a producir ese encuentro, ¿no?, entre los misioneros y el emperador. Desafortunadamente no se conservan los retratos de los misioneros y hay muy pocas noticias sobre ese tema. Al inicio del siglo XVII, bueno, como he comentado, el emperador fue delegando poder en los letrados y eunucos que habían, bueno, esta es una imagen de la primera edición de 1505 del libro de Diego de Pantoja, y esos emperadores que habían, letrados que habían ido asumiendo mayor responsabilidad, pero también, claro, se habían ido enriqueciendo y sobre todo por la llegada de la plata americana a través, claro, de las Islas Filipinas. Estos mandarines son los que, o letrados, ¿no?, que habían ayudado a Diego de Pantoja y Matteo Ricci a establecerse en la ciudad prohibida, pues eran personas sumamente cultivadas que habían pasado pues un proceso duro de oposiciones y en esa época rivalizaban entre sí por la posesión de objetos artísticos, incluyendo por supuesto los objetos exóticos o raros que llegaban desde tierras extranjeras. De hecho, Diego de Pantoja narró la codicia, ¿no?, de uno de los eunucos para apropiarse de los regalos que los sacerdotes jesuitas llevaban al emperador. Durante la dinastía Ming, la corte daba una especial importancia a la cultura, impulsando el mecenazgo, algo que se tradujo en el florecimiento de manifestaciones artísticas como la pintura, la caligrafía, la laca, el cloisonné, el bronce, mobiliario, porcelana. El coleccionismo de objetos artísticos se había desarrollado en esa época enormemente, creándose espacios de enorme sofisticación en el ámbito cortesano, donde el letrado evocaba su milenaria cultura a través de
tertulias literarias o artísticas. En la imagen podemos ver una de ellas. Otra sería esta, en donde se está celebrando una tertulia en el llamado Jardín de los Melocotoneros, que así es como se titula este rollo horizontal a tinta, y donde vemos que los letrados aparecen rodeados de objetos artísticos, incluso uno de ellos contemplando un rollo vertical de pintura a tinta, ¿no? El soporte pues más frecuente en la China de los Ming. En la China Ming existieron, como he comentado antes, gabinetes artísticos dentro del espacio doméstico y cortesano, donde el letrado evocaba su cultura milenaria, una circunstancia similar a la de Europa, que en la misma época dio lugar a las llamadas cámaras de maravillas o Kunstkammer, con objetos exóticos como las porcelanas y vasos de cuerno de rinoceronte tallados, entre otros objetos. El plato que pueden ver, han visto antes un detalle, en el asiento del plato pueden ver o pueden apreciar un gabinete chino, precisamente un espacio con objetos del mundo del letrado, como un bote de pinceles o distintos recipientes como un incensario, y además aquí podemos ver, no sé si se ve mi cursor, pero un biombo como el que elaboraron Matteo Ricci y Diego de Pantoja para el emperador Wanli. En el caso, claro, parece ser que fue ornamentado con un mapa mundi, y una copia de él se conserva, es posterior, de 1674, elaborada por el padre jesuita Ferdinand Verbier, y que hoy en día se conserva en el Museo Guimet de París. Como he comentado antes, la corte Ming atesoraba también los objetos exóticos traídos desde tierras extranjeras, y por ese motivo los misioneros portaban valiosos regalos que fueron ofrecidos al emperador, como pueden ver aquí en este listado, y entre ellos pues había pinturas religiosas que parece ser, por lo que he podido leer, impresionaron y asustaron al emperador, porque las imágenes al óleo, según él, parecían estar vivas, pero como pueden ver también había otros instrumentos como relojes, espejos, cristales, etcétera. Diego de Pantoja mencionó en sus cartas que uno de los relojes iba precisamente guardado en un objeto de laca japonesa tipo Nanban. Claro, él no lo define como Nanban, pero habla de la laca japonesa, y estos objetos eran, se manufacturaron en Japón para las comunidades religiosas, por supuesto también para los comerciantes, y solían ser tipologías de uso occidental, como arquetas, escritorios, pero también atriles, sagrarios, y que se ornamentaban con laca negra y motivos vegetales, animales, geométricos, elaborados con la llamada técnica de maquillé, que era el resultado de mezclar polvo de oro con incrustaciones de nácar. A Diego de Pantoja le interesó muy especialmente este soporte, y en sus cartas al padre Luis de Guzmán en Toledo, pues le llamó la atención, y este detalle, a mí como historiadora del arte me ha parecido muy interesante, le llamó la atención pues una embarcación china cuyo casco se había impermeabilizado con laca, y allí, como pueden ver, figura esta expresión, un licor como barniz que corre de ciertos árboles, el cual hacen comisturas de todos los colores que en Japón y aquí hay mucha abundancia, y que los portugueses llaman charanes, que serán luego los llamados por color charoles, ¿no?, que conocemos como los charoles. Es cosa muy resplandeciente y durable. También comenta que es un material limpio y hermoso, con el que pintan diversas figuras, árboles y rosas. La laca, claro, la laca oriental, tanto de China como de Japón, era única, era un soporte único en el mundo, no existía en Europa, y procedía de una resina del árbol de la laca. Además de la laca, la porcelana
fue, y lo hemos visto antes en esa decoración, fue uno de los también objetos más importantes. Aquí tienen una imagen de la vajilla que se encontró a bordo de la nao San Diego, bueno, un navío cargado de mercancías chinas para los súbditos de la monarquía hispánica, que se hundió en Filipinas en 1600 y bueno, pues hoy en día se conservan parte de ellas en el Museo Naval y bueno, pues esos objetos artísticos que se exportaban desde China, desde China, luego atravesando Filipinas por Manila y luego ya por el llamado galeón de Manila hasta México y luego pues cruzando por tierra México hasta La Habana y en las flotas de Indias hasta Sevilla. Ese sería pues la ruta del galeón y las flotas de Indias, bueno, pues en las que se trasladaban todos esos objetos artísticos que, bueno, normalmente la porcelana siempre se colocaba en el fondo de esas embarcaciones porque resistía, era un material muy resistente, resistía perfectamente las filtraciones de agua y luego ya sobre ella pues irían las mercancías más delicadas como la seda, el marfil, la porcelana o las especias. Los alfares que fabricaban estos objetos se encuentran situados aquí en el norte de la provincia de Jiangxi y bueno, unos alfares que bueno, pues tenían unas excelentes canteras, magníficas comunicaciones fluviales y llegó estos alfares a convertirse en una auténtica ciudad industrial con un enorme volumen de producción, tanto para el mercado interior, por supuesto, como para la exportación. Y estas pinturas, ¿no?, muestran el proceso de elaboración de porcelana. Lógicamente, las misiones jesuíticas encargaron objetos de porcelana azul y blanca, como este tibor ornamentado con un medallón con el monograma del nombre de Jesucristo, IHS, pero también elaboraron estos alfares objetos para la élite de la Nueva España y del Perú, porque sabemos además que casi todos los objetos, muchos de ellos se quedaron en América, ¿no? O sea que luego pocos continuaron el trayecto hasta España, muchos menos. Entonces, bueno, este es uno de los recipientes más curiosos, que es un plato blasonado con, un plato con el blasón del noble español de García Hurtado de Mendoza, que fue el cuarto marqués de Cañete y gobernador de Chile y de Perú entre 1556 y 1596. Aunque Felipe II prohibió las relaciones comerciales entre Perú y Manila desde 1590 a 1596, es verdad que la élite peruana encargó todo tipo de objetos a China a través de la ciudad de Manila. Durante el 16 los austrias fueron realmente los que incorporaron o fueron incorporando de forma gradual esos objetos chinos y japoneses a sus ajuares domésticos. Estos, bueno, llegaban, como he explicado antes, no solo al puerto de Lisboa, no solo al puerto de Sevilla, sino también al puerto de Lisboa. Catalina de Austria fue la reina de Portugal, la primera y gran coleccionista de objetos asiáticos en Europa, y una práctica, ¿no?, del coleccionismo que transmitió a su sobrino, el rey Felipe II, que atesoró objetos artísticos de China y Japón. Cuando falleció Felipe II en 1598, su colección de porcelana estaba integrada por alrededor de 3.000 piezas ubicadas en la Torre Nueva del Alcázar de Madrid, una corte que heredó su hijo Felipe III, que estaba en el trono cuando Diego de Pantoja llegó a la corte de Pekín en 1601. De la gran colección del rey Prudente, desafortunadamente no queda prácticamente nada, quedan algunas piezas textiles y esta silla china en el monasterio del Escorial, pero ningún recipiente de la mayor colección de porcelana china de la época. Su hija, Isabel Clara Eugenia, heredó de su padre pues la pasión por el coleccionismo de porcelana china, y cuando se trasladó a Bruselas se llevó
parte de las piezas y que aparecen muy probablemente representadas en este cuadro famosísimo que tenemos en el Museo del Prado de Rubens y de Bruegel el Viejo, y que, como podemos ver, está ornamentado, aparece con estas piezas de porcelana, algunas con engastes, con guarniciones, y que podemos identificar perfectamente hoy en día, ¿no? Además de la porcelana, la seda, bueno, pues fue otro de los productos pues más estimados, ¿no?, por los mercados de Europa y de América. De hecho, en 1588 el primer obispo de Manila, Fray Domingo de Salazar, decía que era tanta la seda venida de China que lograba responder no solo a los pedidos del archipiélago español, sino también a la demanda del mercado novohispano. Este frontal de altar es un ejemplo curioso de hibridación entre los diseños cristianos, como la Virgen, la Virgen con el Niño, enmarcados, como ven, por un rosario y 12 ángeles, y bueno, pues otros símbolos chinos, como pueden ser pues las peonías, símbolo de belleza, y los pavos reales, que en China significan dignidad y rango. Esta otra colgadura es un ejemplo también de hibridación. Como pueden ver, está ornamentado con motivos diversos, como bueno, pues es una esfera armilar, pero luego también motivos o símbolos budistas y taoístas. Me gustaría acabar mi intervención con el marfil, que se importaba a China desde África, India, Tailandia, porque ya desde el siglo X se había extinguido totalmente el elefante en China, y los talleres en los que se fabricaban las piezas de marfil pues se encontraban en la costa sureste de China, en el puerto de Changzhou, en la provincia de Fujian, y que era una zona que ya tenía una gran tradición en el campo de las artes escultóricas. Muchos chinos de Changzhou emigraron a Manila, fundando talleres de marfil que copiaron los modelos que llegaban desde la península o desde Flandes. En una carta dirigida al rey en 1590, Domingo de Salazar, el obispo de Manila, decía que tal era la habilidad que muestran al retratar las imágenes que vienen de Francia, que pronto no serán necesarias las que se hacen en Flandes. Esta producción, claro, dio lugar al término hispano-filipino, ¿no?, para definir estas tallas, ¿no?, de temática religiosa. Parece ser que las primeras iconografías fueron imágenes del Jesús Niño, después la Virgen y el Niño, y bueno, el obispo siempre habla pues de que los chinos han perfeccionado tanto las artes del pincel como lo de bulto, bueno, pues que no pueden hacer cosas más perfectas, ¿no? Son muy curiosas, claro, las imágenes, de todas estas imágenes en donde se representan mezcla de motivos como estas nubes muy chinas, pero esas caras achinadas, las cejas altas, los ojos semicerrados, párpados abultados, en fin, todas esa fisonomía, ¿no?, que tiene más de China, y que, como pueden ver, están copiando, por otro lado, a la famosa diosa Guanyin, una de las imágenes más importantes del budismo mahayana. Estas están hechas en porcelana, es una porcelana de los hornos de Dehua, unos hornos también que se encuentran en el sur de China, y que, y también estas piezas se exportaron a Europa, y en los inventarios de las colecciones españolas aparecen clasificadas como estas figuras de la Guanyin como Virgen María con Niño, que a mí me parece siempre muy curioso. Incluso en los inventarios que está por ejemplo, Isabel de Farnesio, aunque es muy posterior, claro, a la época de Diego de Pantoja, siguen apareciendo como Virgen María con Niño. Bueno, me gustaría cerrar ya mi intervención con esta espléndida escultura de marfil de San Francisco Javier, elaborada pues en torno al 17-18, un modelo muy popular del santo después de su canonización en 1622, otro ejemplo más de hibridación cultural, en donde podemos ver no solo, claro, los ojos achinados, sino un hábito decorado con flores de loto, símbolo de pureza. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, profesora Krage, por su magnífica intervención. Ya hemos planteado, pasando el ecuador de este evento que nos reúne en la tarde de hoy, a través de dos panoramas generales que nos han situado en las primeras relaciones entre el mundo ibérico y China. Por una parte, a través de esos procesos de inculturación de los jesuitas en torno a Matteo Ricci y al propio Pantoja, y a continuación la profesora Krage nos hablaba de las mutuas relaciones artísticas entre esos dos gigantes culturales que son el mundo hispánico o iberoamericano y China. Y finalmente se nos presenta la última intervención de la tarde, que centrará nuestro interés hacia un caso específico, hacia el motivo principal de esta reunión en torno a Diego de Pantoja. De modo que el doctor Wenceslao Soto Artuñedo nos hablará de Diego de Pantoja como punto de encuentro entre dos culturas. El hermano Wenceslao Soto Artuñedo ingresó en la Compañía de Jesús en 1973. Es licenciado en Psicología por Granada y doctor en Historia por Málaga. En el año 2004 fue nombrado socio del provincial de la provincia jesuita bética y en el 2014 secretario de la nueva provincia de España y director de sus archivos. El padre general lo designó como miembro de la Congregación General 35 en 2008. Desde 2019 vive en Roma y trabaja en el archivo romano de la Compañía de Jesús. El hermano Soto ha coordinado un libro de estudios sobre Diego de Pantoja, publicado en 2019, y próximamente nos ofrecerá su nueva monografía titulada El jesuita Diego de Pantoja en la ciudad prohibida de Beijing. Muchísimas gracias de nuevo, hermano, y tiene ahora la palabra para ilustrarnos sobre el protagonista del encuentro de hoy. No olvide activar su micrófono. Ya está. Lo primero es agradecer, lógicamente, a don Ginés, a la diócesis, a don Jesús, la organización de este acto, la invitación expresa a mí, en fin, todo lo bien que se está desarrollando. A mí me toca hablar de Diego de Pantoja, pero claro, es muy difícil a esta altura no repetir, ¿no? Por eso, de los temas de los que ya se ha hablado, voy a compartir un PowerPoint que por lo menos se pone, si consigo hacerlo, porque veo que esto cambia a lo que yo estoy acostumbrado. Puede probar en la barra superior donde pone vista. Fíjese que la barra superior pone insertar, diseño, transiciones, animaciones, etcétera, etcétera. Vista. He perdido lo que veía antes, que veía todo y ahora pues solo veo 4 cuadraditos y no sé cómo volver a la página inicial. Wenceslao, si quieres, comparto yo la pantalla y me va a decir... No, ya está. Ah, ¿ya lo veis? Sí, lo estamos viendo. Bien. Bien, pues, como decía, no es... Ponlo en modo presentación. Ahora, ¿no? Eso es. Como decía, no es fácil, después de haber oído otros ponentes, pues no repetirse. Por lo tanto, lo que ya se haya dicho, intentaré poner algunas imágenes para hacerlo más atractivo a esta hora de la noche, e ir más rápido y quizás detenerme en aquello que no se ha dicho tanto. Bien, sí quiero recordar que Diego de Pantoja es el primer español que hace realidad el sueño de San Francisco Javier, otro español. Es decir, el primer español jesuita que llegó a las puertas de China murió añorando entrar en ella, pero quien lo hizo como español fue Diego de Pantoja, que además era uno de los pocos misioneros jesuitas españoles que iban a China, porque los jesuitas españoles normalmente iban más a las Indias occidentales, a las Indias del Rey Católico, que a las orientales. Y los que iban a las orientales, que los había, se quedaban más en la India o iban a Japón, pero a China, en total de 1100, 1010
jesuitas que se calcula que hubo en la antigua compañía, solamente 44 fueron españoles. Ya sabemos, Diego de Pantoja nació en Valdemoro, estudió, yo supongo que la gramática y la enseñanza media de la época en una cátedra de gramática que existía en Valdemoro, fundada por otra familia, Correa, con mucha relación con la compañía, porque un Antonio Correa fue el que fundó el noviciado de los jesuitas en Lima. Allí debió estudiar la enseñanza media y después empezar los estudios universitarios en la Universidad de Alcalá de Henares, donde estudió el primer curso de filosofía. De ahí ingresó en la compañía en el noviciado de la provincia jesuítica de Toledo, que estaba en Villarejo de Fuentes, en Cuenca, y ahí vemos abajo la huella histórica de ello en el catálogo que se escribía entonces cada 3 años, donde ponía de cada jesuita dónde estaba y los datos principales. De ahí pasó al Colegio de Ocaña para acabar la filosofía, los 2 años que le quedaban, física y metafísica. Subrayo esto de física porque, aunque era, digamos, estudios de filosofía, en física estudiaban pues todo lo que él sabía de matemáticas, de astronomía, de física, etc. Y es importante estos estudios porque después demostró que los hizo bien, con grandes profesores. El método normalmente era que un mismo profesor acompañaba a una promoción de alumnos durante los 3 años. Entonces se llegaba a establecer un vínculo muy, muy íntimo, muy personal. Y por eso después los que iban a misiones añoraban mucho a sus compañeros y a sus profesores y les escribían. Y en el caso de Diego de Pantoja, escribió la famosa carta a Luis de Guzmán, que había sido su profesor tanto en Ocaña como en Alcalá de Henares, y además fue después su provincial. De ahí pasó a teología, que era el cursus normal de la formación de un jesuita y sigue siendo, en Alcalá de Henares, no en este edificio que es posterior, pero en Alcalá de Henares. Y allí, pues ya lo han dicho, pasó el procurador de la provincia jesuítica de Japón, y Diego de Pantoja sentía vocación para la China, pero como el otro era de Japón, pues tuvo que apuntarse para el Japón. Y por eso no conservamos la carta que se llama carta indípeta. Las cartas indípetas eran un tipo de carta propio mediante el cual los jesuitas pedían al padre general que los mandaran a misiones, porque eso era una prerrogativa del padre general. Y son cartas que en nuestro archivo de aquí, la mayor parte están en una colección propia que se llama Cartas Indípete, y es una línea de investigación muy recurrente, porque son cartas preciosas. La mayoría de ellas están escritas por jóvenes en plena vitalidad, en pleno fulgor espiritual, después de haber hecho el noviciado, con toda la carga emotiva y la motivación de los ejercicios espirituales, etc., pidiendo que los manden a misiones y dando las razones. Muchos de ellos abundan en razones que incluso si es para morir por Cristo, pues yo tengo que morir por Cristo, que antes había muerto por mí y había dado su vida por mí cuando yo estaba tan perdido antes de la... En fin, son cartas realmente, unos testimonios muy, muy importantes. La de Diego de Pantoja no la tenemos porque el procurador tenía la prerrogativa de recoger voluntarios y llevárselos directamente sin que el padre general los enviara. Bien, pues así fue hasta Lisboa y de allí partió Paragua por la ruta portuguesa, y es curioso que ya en la misma nave iba con Nicolò Longobardi, con quien después coincidirá en la China, sin saberlo. Y llegaron a Goa y allí estuvieron unos meses pues restableciéndose del viaje, que era un viaje duro, y al año siguiente fue a Macao. Y a Macao iba también en la misma nave con el visitador Alexandro Baliñano y Manuel Díaz. Por lo tanto, tuvieron ocasión de darse a conocer y de que ellos supieran su deseo de ir a China. Y puede que eso es lo que contribuyera a que cuando se presentó la ocasión lo enviaran contra todo pronóstico. En Macao estaba acabando la teología, esperando poder ir a Japón, que en Japón había una situación muy complicada porque en 1597
habían matado a un grupo de misioneros franciscanos y jesuitas. Entonces estaban como esperando un tiempo mejor. Y en esa situación, Matteo Ricci, que estaba en Nanjing, manda al padre Lázaro Cataneo a Macao para que pida auxilios y en concreto que pida a alguien para que acompañe a Ricci a Pekín. Y esa es la oportunidad que Manuel Díaz, como rector de Macao, aprovecha y lo envía. Y bueno, tuvieron que entrar disfrazados porque China era un país cerrado, primero disfrazados como mercaderes, hasta Nanjing, y en Nanjing ya cambió el nombre por Pan Diwo, hay distintas variantes, vistió la indumentaria del letrado confuciano y aprendió mandarín y los chinos y los gestos de cortesía chinos. Este documento que tenemos es muy curioso. En nuestro archivo de Alcalá de Henares hay como un libro de 1710 que es una especie de registro de los misioneros jesuitas en China, donde da pues, los datos del nombre, el año en que entraron en China, el nombre de honor y otros datos. Y esto es lo que corresponde a Diego de Pantoja. Tiene la fecha de 1600, que es cuando entró en Nanjing, aunque en Pekín fue un año más tarde. Bien, esta es la ruta que siguió, por lo tanto fue atravesar literalmente China de sur a norte, desde Macao hasta Guangzhou, hasta pasaron por Wuhu, que nos suena del virus, Nanjing, y de Nanjing, o sea, hasta Nanjing iba con Cataneo. En Nanjing Cataneo los dejó y ya iban Ricci, Diego de Pantoja, un hermano cantonés, jesuita, Fernández, Sebastián Fernández, y un aspirante a la compañía. Y bueno, después de muchas peripecias llegaron a Pekín, dieron los regalos, que ya lo hemos visto también. Me voy a detener, la carta que escribió ya lo han dicho también, me voy a detener un poco en su papel en cuanto, diríamos, partícipe de la escuela de Matteo Ricci. Matteo Ricci realmente fue un genio. Él ya llevaba en China 15 años por ahí cuando llegó Diego de Pantoja, por lo tanto ya era un misionero consagrado. Según Arnold Toynbee, el intento de Ricci fue desvestir al cristianismo de su ropaje occidental para presentarlo como una religión universal con ropajes de distintas culturas. Y realmente como objetivo, a mí me parece genial. Ese es el objetivo. El modo de hacerlo era complicado porque tenía que jugar con conceptos filosóficos y teológicos, pero Ricci lo hizo y por lo que yo he leído lo hizo muy bien, porque se basó sobre todo en Santo Tomás de Aquino para los conceptos filosóficos de por qué que le permitían utilizar el confucianismo como una filosofía, como plataforma para el cristianismo. Es decir, como intención me parece que es genial. Yo diría incluso más. Yo creo que este objetivo sigue siendo válido hoy, no solo para otras culturas, sino para la cultura occidental actual, que es tan distinta de la original primera cristiana. El cristianismo se ha ido encarnando en distintas culturas, también se encarnó en su momento en la cultura occidental, pero en mi opinión, esto quizás es muy arriesgado, pero lo diré, en mi opinión, estamos muy fijos de esa primera encarnación que hizo el cristianismo en la cultura greco-romana y a lo mejor tendríamos que buscar formas distintas en la cultura actual que es muy distinta, aunque es heredera de aquella cultura greco-romana. Voy a dedicar también algún minuto a un acontecimiento que no he visto que esté muy estudiado y es que Diego de Pantoja fue, yo creo, el discípulo, podemos decir, mayor de Matteo Ricci, porque convivió con él 10 años seguidos en Pekín. Los otros jesuitas que se incorporaron, pues tuvieron 3 o 4 años. Y Diego de Pantoja lo acompañó todo el tiempo que estuvo Ricci en Pekín, por lo tanto compartió toda su red de contactos sociales y tuvieron muchos momentos para compartir ideales misioneros y todo eso. Sin embargo, por lo tanto estaba llamado a ser su sucesor natural. Sin embargo, Ricci, que podía nombrar a su sucesor, no lo nombró a él. Es verdad que hay una carta de Ricci al general de los jesuitas que es muy dura, en la que hace una crítica
muy severa de Pantoja. Dice, aquí tenemos otro hermano, Diego de Pantoja, falto de virtud, que son muy graves, en un jesuita que acababa de hacer los últimos votos como profeso. El grado de incorporación más genuino de la compañía, pues Ricci hace esa crítica de falta de virtud. Un biógrafo de Matteo Ricci lo explica como quizá falta de humildad, porque la falta de virtud para mí es muy grave, era que no era un hombre virtuoso. Falta de humildad puede referirse a que no sabía disimular sus virtudes o se enorgullecía de ellas, o también que no lo hacía porque no las tenía, que es más grave todavía, ¿no? Bien, no es fácil explicar esta censura de Ricci a Pantoja. El hecho es que no lo nombró su sucesor. Las explicaciones que dan los pocos autores que lo han estudiado es que podría deberse a diversidad de temperamentos, que Diego de Pantoja fuese más primario, más hispano, y Diego de Pantoja era más diplomático, más, con un autocontrol más rígido, más oriental en ese sentido. Y es verdad que un temperamento occidental en las culturas orientales chirría un poco y podía poner en peligro la misión. Otra razón es que España, por la relación con Filipinas, era percibida en China como una amenaza, como un enemigo. Y Ricci, pues, no quería que se supiera demasiado que en el grupo de misioneros de Pekín había un español. Hay otra anécdota que cuentan también, que indica que Ricci quería tomar distancia de los españoles. En concreto, una carta de Ricci, que al final ponía la fecha, ponía pues 25 de agosto de 1605, del año de nuestro Señor, que eso es muy corriente en Occidente. Pero allí lo tradujeron por el año del mismo término que usaba Matteo Ricci para referirse a Dios. Yo no sé chino, lo siento. El mismo término. Entonces, se dio cuenta el gran amigo de los jesuitas y se lo dijo a Ricci. Y Ricci, temiendo que lo identificaran como español a través de este lapsus, explicó que no era verdad, que los españoles, al hablar de Dios, usaban la palabra Dios, mientras que nosotros los portugueses usamos la palabra Deus. Era un poco, parece que convenció a algunos. Pero eso explica un poco que había sus prevenciones respecto a lo español. El profesor Sankei habla también de una cierta sensibilidad nacionalista que podía haber en Ricci, anti-española, puesto que su ciudad natal formaba parte del reino de Nápoles, que estaba dentro del ámbito de España. Yo sospecho que podría haber también estrategias pastorales diversas. Después volveré a esto. En definitiva, Diego de Pantoja yo creo que tuvo que tener un papel muy importante para la transmisión del legado de Ricci, en cuanto que era el jesuita de más prestigio, el más conocido, el que mejor hablaba chino después de Ricci, pero no fue el sucesor de la misión. Sin embargo, Ricci nombró a uno, Longobardi, que no era partidario de la política de adaptación cultural. Luego, si la política se mantuvo, probablemente fue por el papel o por la labor que hizo Ricci desde Pekín. Ya han dicho cómo consiguió el enterramiento para Ricci, que realmente era muy importante, y ahí demostró, es curioso que él, que no era el superior ni de la misión ni de Pekín, sin embargo fue el que tomó el liderazgo en este acontecimiento. Conocía perfectamente la ingeniería cortesana y la ejerció moviendo cada hilo en el momento oportuno. Este es el cementerio donde él no pudo ser enterrado. Han indicado también que otra aportación suya fue que logró, esto fue un trabajo en grupo, porque Cataneo identificó los distintos tonos chinos con las notas musicales, y Pantoja lo que hizo fue buscar un signo para anotar ese tono, que usó los signos agudo, grave, circunflejo, vocal corta y larga para anotar los cinco tonos. Aportaciones, pues tuvo como astrónomo, colaboró como tantos jesuitas en el calendario chino, etc. Y me voy a acabar con su labor como cartógrafo.
el que inició la cartografía, diríamos, china, que era poniendo China como centro, fue Matteo Ricci. Y a él se le adjudicaban todos los mapas que se veían de este estilo. Pero ha habido recientemente, el artículo es de 2017, ha habido un investigador chino que ha observado que hay un grupo de estos mapas con unas peculiaridades que lo hacen como de un distinto padre. Y él concluye que este grupo de mapas, que la peculiaridad es que contienen animales marinos, como este que muestro aquí, él concluye que este mapa se debe no a Ricci, sino a Pantoja y a Sabatino de Ursis. Y explica, ha hecho toda una reconstrucción de la historia, que cuando los jesuitas ya estaban expulsados de Pekín, perdón, me voy a extender un minuto más, pero tengo que acabar esto. Cuando estaban expulsados, Pantoja, en un intento de quemar un último cartucho, se fue al Palacio Imperial y, puesto que tenía bloqueado el acceso al emperador, dejó en la puerta ese mapa con un tratado en el que exculpaba a los jesuitas de las acusaciones que le hacían por las que los habían expulsado. Eso parece que no produjo su efecto, pero de hecho sí lo produjo, porque alguien recogió ese mapa y ese escrito y circuló por la corte. Se hicieron copias y demás, y de ahí viene esta segunda familia de mapas. Y a la larga, después se publicó incluso el escrito de Pantoja. Parece que lo publicó alguien de la corte para quitarse un enemigo que tenía en cuanto aspirante a un cargo, ¿no? También hizo un tratado de geografía que lo publicó Aleni en 1620, aquí se ve el mapa como España tiene un papel central. Y entre las obras, bueno, estas son una de las dos cartas que tenemos de él en nuestro archivo. Ya el profesor Giovanni se ha referido a la pasión, a la pasión de Jesucristo de Pantoja. Yo quiero insistir porque realmente es muy importante. La crítica que había a los primeros misioneros jesuitas era que evitaban en lo posible hablar de la pasión de Jesús, porque sabían que era un tema que hería mucho la sensibilidad china. El hecho de ver ya la iconografía, de ver a un hombre desnudo, encima clavado en una cruz y sangrando, no lo soportaban. De hecho, cuando, lo que han aludido también, cuando iban en el viaje, encontraron en el equipaje de Pantoja un crucifijo y Matán estaba horrorizado. Bueno, pero ¿qué tipo de gente es esta que hace esto con un hombre? Crucificarlo en una cruz y tenerlo sangrando. O sea, era algo que quería la sensibilidad. Y se criticaba que no hablaban directamente de la pasión, sino a grupos que ya estaban preparados. Bien, pues este escrito de Pantoja demuestra o quita argumento a esta crítica, porque parece que este libro lo publicó en 1610, aunque después lo reeditaron recién muerto el propio Pantoja. Y yo tomo nota de la fecha de 1610 y me pregunto si no podría ser el tema de disenso entre Ricci y Pantoja una estrategia pastoral de presentación de la pasión. Que Pantoja fuese más atrevido o deseara ser más explícito y Ricci, lo cual también va con su política, quisiera ser más prudente y más cauto. Porque, insisto, parece que este libro, que es un libro sobre el credo, que contiene la pasión, se publicó justo el año que murió Ricci, lo que quiere decir que ya lo estaba trabajando antes, ¿no? Y con esto acabo, y perdón porque me he pasado algunos minutos. Muchísimas gracias, hermano Wenceslao, por su estupenda intervención. Cada día aprendemos algo nuevo sobre Pantoja y estamos deseando poder leer su libro que espero que salga este mismo año. Pues bien, ahora nos quedaría abrir el debate, el turno de preguntas, comentarios. Todavía no he visto ninguno en el chat. Invito al público asistente a irlo realizando para que podamos ir viendo cada una de las intervenciones. Mientras tanto, si os apetece, os invito a los ponentes a realizar las preguntas que se os vayan ocurriendo para continuar con las ideas que se han ido ya trazando a lo largo de la tarde. Quizás podríamos también subrayar de alguna manera
el punto de vista chino. Creo que es otra de las grandes cuestiones que más curiosidad nos pueden despertar, en las que quizás a los occidentales nos falta más profundizar. Hablo evidentemente desde nuestra posición, desde el mundo ibérico, desde el mundo hispánico, y a todos vosotros os lanzo como pregunta general qué dificultades de estudio habéis encontrado y sobre todo qué datos desde el punto de vista chino nos pueden ayudar a comprender las dos caras, los dos lados de este diálogo que nosotros estamos analizando. No sé si desde el punto de la historia del arte a la profesora Krage le puede interesar incidir en este aspecto, o al profesor Giovanni Son o al hermano Wenceslao. Me parece que podría ser un buen punto de encuentro mientras el público se anima a ir presentando sus cuestiones. Sí, adelante. Sí, necesitamos, bueno, primero hay que activar el micrófono. Primero la profesora Krage, que he visto en primer lugar, pero bueno, después pasamos inmediatamente al hermano Wenceslao. Bueno, yo la verdad que siempre es un comentario. Realmente todavía en época de Diego de Pantoja, o sea, al inicio del siglo XVII, XVII, o sea, todavía China no se han las conexiones, ¿no?, con Europa, pues no influye, o sea, no quiero decir, a ver si me explico, que no influye excesivamente en lo que se llama la producción artística. He puesto algunos ejemplos de hibridación, pero son una excepción realmente, o sea, que todavía China realmente... Yo no sé si hay una especie de sentimiento de enemistad con España, con Filipinas. Yo creo que pensaba más que era con Japón, pero más que con España. Pero realmente en lo que se refiere a la producción artística no influye en lo que se refiere a la producción, sino que lo que llega desde China son objetos muy chinos, con una decoración muy china, formas chinas. Es más adelante cuando los holandeses o cuando España empieza a ejercer una influencia en lo que se refiere al gusto, ¿no?, a imponer o a demandar o a exigir determinadas formas, pero es mucho más adelante. Todavía en el siglo, al inicio del XVII, realmente claro que hay un comercio, pero será más adelante, sobre todo ya en el 18 con Cantón, cuando se establecen las potencias occidentales en Cantón, cuando sí que influyen Occidente o Europa o las potencias occidentales en la producción china. Todavía en esta época yo creo que China es muy poderosa, ¿no? Y nos ven, no sé si como enemigos, ¿no?, como decía Wenceslao, no lo sé, no lo tengo muy claro, pero bueno, nada, un comentario nada más. Muchas gracias, profesora Krage. El hermano Wenceslao también tenía un comentario. Sí, sí, respecto a aquello del punto de vista chino. Lo que he leído a mí me ha resultado muy interesante los estudios del profesor Zhang Kai. Él tiene dos libros, uno más amplio y otro más breve. El problema que tienen los dos libros es que la parte de España, o no sé si es defecto de la traducción o del original, no conoce muy bien el contexto y a veces usa términos que no son propios y a veces incluso llevan a errores. Pero la parte china suponemos que está muy bien. Yo lo que he leído realmente me ha aclarado mucho. Él usa, por supuesto, autores chinos y aporta mucho. Por ejemplo, en todo este disenso, él refiere a autores chinos que daban opiniones sobre Pantoja. Alguno de ellos dice eso, que Pantoja era demasiado vehemente. Podría dar una pista para el disenso. Después, respecto en general del tema de la adaptación cultural, no me acuerdo ahora el autor, pero leí un artículo que me resultó muy interesante en el que ponía un poco los límites del método de la adaptación cultural. Decía que, bueno, en primer lugar, no era un diálogo horizontal, y el objetivo era la evangelización, entonces es obvio, pero que tampoco hay que mitificarlo porque no era la panacea, era
un intento de utilizar elementos culturales de China, dice este autor, pero aquello que le servía para expresar el Evangelio. Decía más, este autor decía que había autores neoconfucianos que un poco reprochaban a Ricci que con qué derecho Ricci dijo que el confucianismo no era una religión, ni era una filosofía. Y elementos, es decir, yo creo que queda todavía por avanzar, ¿no? Respecto de las preguntas, veo aquí algunas que dicen que si podría estar Ricci y Diego de Pantoja de acuerdo o no con lo del uso a la razón natural. Yo creo que en eso estaban de acuerdo. El problema era que no todo, es decir, respecto a la base de la inculturación, que era usar en lo posible la razón natural, yo creo que estaban de acuerdo. En lo que no estaban de acuerdo todos los jesuitas era en el ritmo. Y por ejemplo, Matteo Ricci era partidario de un ritmo muy lento, ir mucho con una, diríamos, precatequesis en la que usaba la ciencia, y otros jesuitas se ponían nerviosos, decían que la ciencia no podría ser una precatequesis permanente, podía ser un poco al inicio, pero enseguida había que pasar a una catequesis más explícita. Y probablemente ahí estaba, en algunos aspectos, Diego de Pantoja, ya digo, esto es hablar hipótesis, porque habría que estudiar los textos de Diego de Pantoja, los contenidos, y ver si realmente están en línea con los de Matteo Ricci y en qué no están tan en línea, ¿no? Esto es lo que se me ocurre. Muchas gracias, hermano. Damos la palabra en este momento, si le apetece intervenir, ya que ha planteado su cuestión a través del chat, a Luis Claveil, por si quiere redondear la cuestión, si le interesa aportar su punto de vista. No, bueno, agradezco mucho las referencias de Wenceslao y me gustaría saber qué piensa Giovanni Sun, ¿no? Ya que he tenido la ocasión de conocerle aquí in Roma e di ver come la pensa lei sulla concordanza o meno di Matteo Ricci con Pantoja sull'uso della ragione naturale come fondamentale per l'inculturazione. Muchas gracias. Professore Sun, ha sentito la domanda? Io l'ho sentito, però diciamo, mi sembrava che è rivolto al professore Soto. A me o al... Sì, anche a lei. Ah, ok. Per me Pantoja è in linea con Padre Matteo Ricci sulla proprio così iniziando la innanzitutto diciamo che quello che fanno i gesuiti anche scientificamente, diciamo sia matematica, le scienze, quindi è sempre in visione di evangelizzazione, sempre in questa ottica. Per me Pantoja è più in linea con Padre Matteo Ricci che altri confratelli a Pechino, anche incluso De Ursis e anche Longobardi, perché questo, diciamo, la ragione è innanzitutto la scienza, poi porta alla ragione retta, quindi, e poi la retta ragione che porta alla fede. Questa è la, diciamo, progressivamente 2010 a Macerata abbiamo fatto un convegno su Padre Matteo Ricci proprio in questi 3 livelli che loro portano anzitutto, diciamo, che oggi noi non possiamo pensare che la scienza è distaccata dalla fede. Una volta, ecco, diciamo, spiega anche perché i gesuiti, e il professore Soto sicuramente sa meglio di me, perché studiavano, dedicavano molto tempo anche per le scienze naturali, perché anche nella natura noi vediamo il disegno
meraviglioso di Dio, che chi scopre piano piano, anche questa è la matrice tomista, quello che l'avevano ricevuto i gesuiti. Secondo me De Ursis un pochino meno, però lui non era completamente così contrario, però se può meglio fare direttamente la predicazione diretta. Però quando serve anche lui voleva, invece Longobardi era completamente l'opposto. Ecco, diciamo che sostengo io che con tutte le opere, incluso soprattutto il seguito del libro, il vero significato del Signore del Cielo, che lui l'aveva fatto proprio, e questo stiamo parlando dopo la morte di Padre Motorici. Okay. Gracias, profesor Esun. Don Luis Clavel, si le apetece, nos gustaría también conocer sus investigaciones, si quiere compartir con nosotros las últimas aportaciones de sus estudios. Estamos aquí también para escucharle. Agradezco mucho las respuestas de Wenceslao y de Giovanni, pero no estoy particularmente, no soy un experto en este tema, más que haber enseñado en la Universidad de Propaganda Fide y haber tenido contacto con misioneros de ahora, del PIME, del Pontificio Instituto de Misión y Estere, de sus experiencias en China, después del marxismo, ¿no? Que iban en la línea también de la razón natural, pensando que el marxismo había acercado, decían algunos de ellos, China al mundo occidental. Todo eso me parece muy interesante, problemático, pero lo que tengo es solo curiosidad por conocer, y las respuestas de Wenceslao y de Giovanni me ayudan mucho. Os agradezco mucho. Muchísimas gracias. Bien, veo que en el chat hay otra cuestión de las hermanas del Mater Dei de Canadá que preguntan, en este caso, al hermano y profesor Wenceslao Soto, cuáles fueron las mayores dificultades, obstáculos que encontró Diego de Pantoja en la cultura china para la misión evangelizadora. Vamos a ver. No creo que tuviera grandes dificultades. De suyo tuvieron una entrada relativamente fácil. El problema era pues, cómo hablar de la fe con otro lenguaje, con unos presupuestos filosóficos tan distintos como eran aquellos. Pero asumido el método de Matteo Ricci, parece que no tuvieron especiales dificultades. De suyo, Diego de Pantoja lo encargó Ricci de ir fuera de Pekín a, diríamos, a expandir la misión, y ahí tuvo un cierto éxito, porque recorría pueblos. Hay que imaginarse en aquella época un pueblo perdido del interior de China que aparecía un occidental que no hablaría demasiado bien el chino, hablando de unas cosas extrañas, pues fue acogido, ¿no? Es decir, que no creo, así como en otras zonas sí tuvieron otros problemas, no se me ocurren grandes problemas. Yo creo que la misión china iba bien, iba lenta, porque iba con pasos seguros, pero iba bien. El problema es cuando la polémica de los ritos llegó a Roma, y Roma los condenó, y el emperador interpretó eso, un deshonor a toda la cultura china, y en desagravio expulsó a todos los misioneros, pero en realidad la misión yo creo que iba bien, a pasos lentos, pero iba bien. Entonces, las dificultades, como no sean personales, él se debió sentir muy solo en algunos momentos, porque estaban pocos jesuitas y distantes, pero yo no encuentro así especiales dificultades. No sé si los demás pueden apuntar algo más específico.
Bien, creemos que se ha redondeado muy bien la cuestión a través de las diversas intervenciones. En mi caso, me gustaría plantear una última pregunta, si es que no hay otras consultas a través del chat. En este caso, a la profesora Krage, y volvemos al ámbito de estudios culturales y en general de historia del arte. Y es que si bien hemos visto a lo largo de la tarde de hoy que el mundo ibérico o el mundo iberoamericano, con la monarquía hispánica como uno de esos motores de la temprana globalización, pues fueron pioneros en estos contactos transoceánicos, en esos fenómenos de hibridación cultural y artística, ¿usted a qué cree que se debe la escasez de estudios desde España sobre ese intercambio artístico y cultural en términos generales entre China y el mundo hispánico? A ver, yo creo que desde luego la élite de la monarquía hispánica, la nobleza, la corona, por supuesto va a establecer un modelo de coleccionismo. Comentaba antes la gran colección de Felipe II, como en Portugal también se crean esos gabinetes que se llamaban de vidrio, de porcelana, ¿no? Y todas esos gabinetes, esas piezas, ¿no?, que llegaban desde China, pero que realmente lo que demandaban era el soporte, ¿no? El soporte era completamente novedoso, ¿no? En Europa no se va a fabricar porcelana hasta el siglo XVIII, o sea que llamaba mucho la atención la novedad, los soportes, la laca, la porcelana, la seda, sobre todo porque era muy barata, ¿no? Y entonces ese modelo luego va a ser el que se va a exportar al norte de Europa, ¿no? Y luego, bueno, pues escasez de estudios, pues efectivamente, o sea, yo creo que en el norte de Europa y en América ha habido un enorme interés por China. Yo creo que porque el monopolio del comercio lo teníamos los ibéricos, pues, y ellos tenían, desde las guerras con el norte de Europa, pues tenían cortado, se había interrumpido el comercio, ¿no? Y por eso intentan los holandeses romper el monopolio y llegar a China en el siglo XVII, pero precisamente para comerciar, ¿no? Y ellos siempre han tenido un enorme deseo en la adquisición. Nosotros es que lo teníamos todo, éramos un imperio mundial, teníamos la plata, teníamos la porcelana si queríamos, teníamos la seda, lo teníamos todo. Y ellos tenían cortado, vedado, ¿no?, el acceso. Entonces eso fue lo que... Yo no sé, yo en España es verdad que creo que faltan estudios, faltan investigaciones sobre el tema de las relaciones artísticas entre China y España. Yo creo que luego también es complicado porque la porcelana, ya he dicho que queda muy poco en España, no queda prácticamente nada, lo que quedan son fragmentos que yo estudié en la arqueología, y en el norte de Europa se conservan mejor las colecciones y bueno, es chocante que en España pues prácticamente la seda es verdad que es un material muy frágil y entonces eso pues no queda prácticamente nada, pero bueno, sería muy interesante, claro, estudiar, ¿no?, mejor las fuentes primarias en el caso de España. Los portugueses también han tenido un enorme interés en estudiar bueno, claro, también por la vía directa, ¿no?, porque era una ruta distinta y nosotros, claro, teníamos América, que era como una muralla, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que faltarían más investigaciones sobre el tema. Muchísimas gracias, profesora Krage. Personalmente, creo que es un reto que se nos plantea y una gran oportunidad, sobre todo en la situación actual, de en un mundo cada vez más conectado y con más curiosidad por ambos lados de los océanos. Y sí que me gustaría subrayar esa idea de mundo hispánico o mundo iberoamericano como un gran agente en esa temprana globalización, no ya en el propio mundo mediterráneo, norte de Europa, el salto a América, por supuesto, el salto a Asia, sino incluso en esos fenómenos de intentar comprender al otro, porque no olvidemos que el mundo hispánico, entre otras cosas, nos ha aportado nuevas metodologías desde ya el siglo XVI con las crónicas de Indias, que como dicen los americanistas es el origen de la moderna antropología, de lo que ellos llaman la etnohistoria. Hay metodologías, evidentemente hay un interés por respeto al otro, por considerar de manera tan pionera, tan humanística al otro como un sujeto de derecho, y ahí tenemos las leyes de Indias, tenemos a la Escuela de Salamanca, tenemos tantas aportaciones hispánicas
que a veces se nos olvidan, y creo que sería fundamental aportar una visión de conjunto, al menos en la alta divulgación, para conectar esos mundos. Porque en muchas ocasiones nos ocurre que el especialista en Península Ibérica se queda aquí, el especialista en Nueva España se queda en Nueva España, o el especialista en China pues se queda en China, en Filipinas y poco más. Creo que sería necesario, no sé si ya hay un autor que pueda abarcar este mundo inconmensurable, pero sí al menos una colaboración, como también el Padre Jesús Pascual está promoviendo a través de estos actos, la diócesis de Getafe, una colaboración de tantos especialistas que podrían dar esa visión de conjunto que tanto necesitan los estudios europeos, pero también en general los estudios globales. También veo en el chat que tenemos alguna otra intervención, palabras muy amables de agradecimiento. Invitamos a Ignacio Ramos, si quiere, a aportar cualquier tipo de comentario en directo, no ya simplemente por escrito. Si le apetece, tiene la palabra. Si sigue con nosotros y si quiere realizar cualquier comentario, cualquier idea. Hola, buenas. Le escuchamos. No sé si se me ve ahora. Perfectamente. Pues nada, gracias por el acto, vamos, digo, yo creo que, vamos, lo he puesto ahí, creo que a mí el Papa Francisco me comentó hace unos años, hace 3 años, en el contexto del año Diego de Pantoja, el primero de los años Diego de Pantoja, porque ahora estamos en el segundo, celebrando el 450 aniversario de su nacimiento, pues me comentó que a Pantoja habría que canonizarlo junto a Ricci, ¿no? Y yo creo que el Papa Francisco, que de pequeño había querido ser enviado a Japón, bueno, de pequeño, digamos, de joven como jesuita, bueno, él conocía a Pantoja y estaba familiarizado con su historia, ¿no? Bueno, pues tenía esa intuición, siempre fue para él una persona de referencia, digamos, de la misión del Oriente. Y bueno, yo creo que efectivamente se ha hablado de ese episodio de 1606, quizá esa especie de malentendido que pudo haber, pero bueno, Ricci habla de Pantoja como un año antes, o 2 años antes, como mi compañero, y luego a partir de 1608 pues vuelven a colaborar muy, digamos, tú a tú, ¿no? Uno junto al otro, mano a mano, etcétera. O sea, que no hay duda de que hicieron un buen equipo. Al principio un tándem como padres, digamos, jesuitas, y luego un equipo, ¿no? Así que nada, creo que Pablo y Bernabé, pues, digamos, impulsaron juntos una misión, estuvieron juntos durante un tiempo, no siempre se entendieron del todo bien, pero lo importante es que en esa diversidad de caracteres y sensibilidades, pues caben todos y todos pueden aportar, ¿no? a una singladura común, creo. Así que nada, muchas gracias y no sé, esas eran mis reflexiones. Muchas gracias por compartirlas con nosotros y esperemos que ese proyecto de canonización pues llegue a buen puerto. Observo también una intervención de Ulin Luo, también del mismo modo que hemos hecho con los demás. Si quiere intervenir en directo, este es el momento de hacerlo. Hola, muy buenas noches a todos. En primer lugar, quería saludar a Padre Wenceslao y muchas gracias por su intervención y las explicaciones. También a saludar a la profesora Beatriz Monco, al profesor también nuestro amigo Ignacio Ramos, que otra vez nos encontramos en este ambiente de estudiar de Diego de Pantoja y estudiar de la historia de la comunicación cultural entre Oriente y Occidente. También muchísimas gracias por estar esta oportunidad de estar junto con tantos profesores y amigos que hemos tenido los mismos campos de interés.
y cada vez he hablado muchísimo a través de estos encuentros. Pues nada más lo que he puesto en el chat era lo que esencialmente quería añadir un poquito de mis opiniones desde el punto de vista de una china y no cristiana, que quizá puede ser un poco diferente a la opinión occidental, que es occidental cristiana, ¿no? Me parece que evidentemente Diego de Pantoja, igual como las otras figuras de la Compañía de Jesús, han tenido muchísimo éxito en la evangelización en China, en Oriente. Eso ya lo conocemos, a pesar de que todavía queda mucho por seguir investigando, estudiando sobre sus logros. Muchos han sido olvidados, por eso estamos aquí, ¿no? Pero pensando desde las razones más profundas de que por qué al final sus causas, la empresa evangélica no ha llegado a tener un resultado esperado como al principio. Pienso que sería más bien porque la tierra china es muy diferente. Y además, en el momento de que los padres jesuitas estrecharon las relaciones con los intelectuales chinos y presentar los obsequios exóticos al Palacio Imperial de China, tenía muy claramente esta finalidad de evangelización, lo cual no corresponde a el objetivo de la familia real, en el momento, me refiero a la familia imperial china de recibir a estos amigos occidentales, porque hay una diferencia. Porque por parte de China, ya que es una sociedad confuciana, así que para la sociedad china, quizá una religión completamente extranjera y viene de Europa, una tierra muy remota, pues puede generar una sensación muy exótica, curiosa, pero para convertirse en ese momento pienso que sería muy difícil. Por eso podemos observar que Diego de Pantoja, Matteo Ricci han podido entrar con mucha libertad a Palacio Imperial, han podido residir en la capital china, pero en realidad nunca han podido ver en persona al emperador chino. Por eso pienso que existe esta diferencia, ¿no? Quizá los padres jesuitas han tardado muchísimo tiempo en descubrirlo. Pero claro, tenemos que decir que en estas actividades evangélicas la política de adaptación o la política de acomodación que han aplicado durante todo este proceso ha dejado resultados muy positivos para la comunicación cultural, ¿no? Entre diferentes pueblos. Eso sí que es lo que se han dejado una influencia muy profunda hasta hoy en día, ¿no? Muy bien, y nada más, muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias por este encuentro. Muchísimas gracias a usted por compartir sus puntos de vista y sin duda esto no es un punto de llegada, sino un paso que debemos continuar a través de otros coloquios, de otros encuentros en los que podamos hablar con mucha más tranquilidad todos y seguir creciendo en la investigación. Estamos obligados a ir cerrando, son casi las 10 de la noche, solamente tenemos tiempo para una intervención más y veo una mano levantada. Si la persona que ha dado a levantar la mano quiere intervenir, es el momento. Buonasera.
Buonasera. io telefono, io sono collegata dall'Italia. Buonasera. Buonasera. Dunque, Grazie per intanto essere qui. ringrazio dell'invito che mi è stato rivolto dall'amico carissimo Giovanni Battista Sun, con il quale sono legata da un'amicizia profonda e l'amore grande per Matteo Ricci, per padre Matteo Ricci. Ecco, vorrei fare una semplice domanda. Ecco, mi chiedo se l'impatto della missione di Matteo Ricci e compagni nata e risolta attraverso il metodo di evangelizzazione per inculturazione e quindi per accomodamento. Questo risultato è straordinario, riconosciuto da tutti. Oggi tutti riconoscono in Matteo Ricci la figura di un missionario, di un santo, chi è credente, di un uomo grande che ha amato la Cina e i cinesi, chi non è credente. Per cui c'è questa scia ancora dietro alla sua persona. Allora io mi chiedo se tutto questo risultato è legato a un periodo particolarmente favorevole, e cioè nell'aver incontrato nell'imperatore Guanli un qualcuno che ha accolto e capito e compreso il ruolo di Matteo Ricci, e quindi quel periodo storico e imperiale è stato particolarmente favorevole, oppure oggi noi potremmo ipotizzare ancora una opera missionaria che abbia all'interno del contesto cinese, nonostante il tempo sia passato, i secoli sono passati, il contesto è diverso, ma io mi chiedo se quella sorta di risultato non si potrebbe verificare ancora oggi. Io la vorrei fare a Giovanni Battista Sun questa domanda. Allora, Ardea, grazie per essere presente. Io credo che diciamo questa chiamiamo metodologia, ma in realtà io non chiamo come semplicemente un metodo, è una impostazione come tutte le strade porta a Roma, il detto popolare, ma con tutte le vie che porta anche al Signore, e però attraverso diciamo, varie culture, anche varie società, diciamo, sono diversi. Ad esempio, Van Lì non era così per me molto favorevole nel confronto dei gesuiti, ma per lui era semplicemente come si chiama, o utilitarismo o per la curiosità. Lui permette, infatti la società di allora non era molto più favorevole di oggi, e piuttosto che cosa che cambia è l'apertura di ogni singola persona. Con l'incontro con questi missionari o diciamo testimoni della fede cristiana, quando incontra che c'è una vera amicizia, vero rapporto e vero amore, perché l'avevo citato diciamo, anche questa testimonianza nel tempo di epidemia, e anche il perdono, e poi anche oltre le scienze la ragione, e questo contatto con le persone che apre il cuore. Infatti oggi che dopo 400 anni i cinesi, se non quelli sono un po' fissati, e tutti riconoscono questi missionari che hanno promosso la società sia umanamente che spiritualmente. Quindi è anche un elevamento per la società. Quindi io direi di non pensare diciamo, solo al momento della politica, ma piuttosto diciamo, i contatti con le persone. Se qualcuno cerca di una cosa più impresa, diciamo, più utile, ma infine che anche questo serve, però non si ferma qui. È un altro passo, che arrivare, diciamo, l'incontro con la fonte, l'origine dell'essere, diciamo, la perfezione delle nostre, diciamo che del nostro essere.
Grazie Giovanni, quindi tu intendi la via dell'amicizia, comunque è sempre quella, la via dell'amicizia è quella che intendi tu, quindi questi rapporti personali attraverso la via dell'amicizia. Sì, sì, sono pienamente d'accordo con te. Ho piacere di averti fatto io questa domanda. Ciao! Grazie a tutte e due, sempre grazie e complimenti per i vostri interventi.